Walter Benjamin y hace una crítica a la violencia 100 años después, constelaciones actuales e inactuales. En esta sesión entonces vamos a disfrutar de la intervención del gran Pablo Oyarzún y una conversación que va a trabar con Natalia Tacheta. Para organizarnos, entonces un poco lo que decía Nati es importante que todos los que no estén hablando ahora silencien su micrófono y en todo caso, cuando después habilitemos el momento para las demás intervenciones, pueden poner, levantar la mano o escribir en el chat grupal y entonces ahí Nati les da la palabra. Y no me quiero olvidar de decir que este es un evento que está dentro del workshop, como ya dije, pero que también está dentro de un encuentro que organiza el Instituto Gino Germani, que se llama Diálogos del Germani, en el que los distintos equipos de investigación comparten con un público ampliado algunos de sus debates internos. Así que, dicho esto, le doy la palabra a Nati. Bueno, muchas gracias, Lucila, y especial agradecimiento a Pablo Oyarzún por aceptar este encuentro en un contexto donde hay mucho para hacer y ya estamos promediando el año con, imagino que con muchas reuniones y muchos eventos, así que un especial agradecimiento a Pablo y sobre todo también a todos los asistentes y a los diálogos del Germani que nos hospedan en esta ocasión, más allá de que, como dijo Lucila, esta conversación está también involucrada con este workshop que comenzó hoy a la mañana y va a terminar mañana. Yo simplemente, antes de pasarle la palabra a Pablo Oyarzún, que es un honor tenerlo acá y sabemos todos los que leemos y adoramos a Benjamin de algún modo, hemos transitado sus textos, su biografía, sus intervenciones, además de escucharlo ocasionalmente en distintos ámbitos, pero una mínima presentación por si hay alguien que le ha seguido menos el pulso. Pablo Oyarzún es profesor titular de la Universidad de Chile, dirige el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades y el doctorado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte. Es además director de la Iniciativa Bicentenario de la Universidad de Chile. Sus últimos libros se han publicado algunos en inglés, especialmente Doing Justice en Inglaterra, Literature and Skepticism y Between Celan y Heidegger, la traducción del libro editado por Metales Pesados. Ambos son de Estados Unidos y van a salir el año próximo. Y otro libro reciente que ha publicado en Colombia se llama Variaciones sobre lo siniestro. Bueno, con estas brevísimas palabras, sin de ninguna manera poder dar cuenta de todo su recorrido, le paso la palabra a Pablo, que va a transitar, no sé si le ha cambiado el título, Pablo, pero la relación entre espectralidad, amenaza, poder, policía y muchas otras cosas. Así que muchas gracias, Pablo, y te paso la palabra. Muchas gracias, Natalia, y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Estoy muy contento de estar. Desde luego, ya lo decía al principio, cuando nos encontramos hace unos minutos, que agradezco mucho la invitación, desde luego, a estar con ustedes y a compartir un texto que yo encuentro que me resultó un poco desatentado. Partí escribiéndolo, no sabía muy bien a dónde iba y creo que cuando terminé no supe dónde llegué tampoco. Así que sí, me disculpan si el texto resulta un poco, no sé si llamarlo desordenado, pero bueno, lo voy a leerlo simplemente para no entrar en más detalles sobre el asunto. Espectralidad, amenaza y poder, sí, Natalia, exactamente mantuvo ese título. Y bueno, comienzo a leer, voy a tener que leerlo porque no podría hacerlo oralmente así de una manera más expedita. Debo advertir que lo que quisiera proponerles no es un comentario, un análisis o una interpretación de alguno de los múltiples asuntos que hilvana Benjamin en la crítica de la violencia a lo largo de un argumento que pareciera haberse llevado a guardar celosamente su secreto, aún allí donde arriesga aseveraciones rotundas. Considérese su conclusión, después de abrir la perspectiva de un fin del círculo hechizado de la violencia legal, que consigo arrastraría el fin del Estado, anunciando así una nueva época de la historia, y luego de vindicar la violencia revolucionaria y vincularla asintóticamente con la violencia divina, Benjamin deja que esta última, la violencia divina, como la insignia y sello que es, ciña definitivamente aquel argumento,
y preserve su última seña con discreción en la palabra waltende, que se podría verter indecisamente por prevalente soberano. No pretendo hacer exégesis de este ensayo o tratado que siempre me ha parecido inabordable, sino tratar de decir un par de cosas a partir de lo que ciertos momentos suyos me sugieren, sin que pretenda ser fiel a la letra precisamente, quizá tampoco al sentido, ni quiera devolverlos a la trama a la que en derecho, permítaseme decirlo así, pertenecen. Mi intención es reparar en unas sugerencias que el ensayo, creo, allega para pensar en la fábrica del poder de la Gewalt. Mi punto de partida en esta exposición es la característica que en la crítica de la violencia Benjamin ofrece de la policía. Representa a ella, ustedes han leído el texto, una mezcolanza espectral o fantasmática en el Gespenstische Vermischung de las dos formas de violencia legal sobre las cuales el Estado ejerce monopolio. La instauradora o impositiva y la conservadora de derecho. La mezcla consiste en que en el caso de la institución policial está suspendida, está aufgehoben, la separación entre una y otra violencia, de manera que la policía en el ejercicio de la conservación del derecho por medio de la aplicación compulsiva de la fuerza para exigir del ciudadano el acatamiento de una determinada norma, cuenta con amplio margen, a veces se lo designa eufemísticamente como criterio, volveré sobre esto, para discernir acerca del caso y con ello acerca de la ley misma y darle nuevos fines al derecho, si bien son por lo pronto fines relativos a este caso. Dicho de otro modo, en la conservación le queda abierto el campo para la imposición de derecho. La suspensión es la concesión de un espacio y un tiempo en el cual la actuación que la gente emprenda eventualmente es susceptible de ser objeto de sanción si la acción coercitiva puede llegar a desmentir o contradecir el derecho que la autoriza. El caso del homicidio de George Floyd y la condena del policía homicida por aplicación excesiva de la fuerza, como se dice en muchas legislaciones, es un ejemplo sobresaliente. Los asesinados y mutilados por las fuerzas policiales y los presos políticos de la revuelta en el largo octubre chileno de 2019, que se mantiene hasta hoy mismo latente, reclaman aún similar sanción. Más allá está la sistemática expoliación y hostigamiento hasta la muerte de nuestros pueblos indígenas en una interminable racha de violencias apañadas por autoridades y por leyes, con unas pocas excepciones, para mí una de ellas entrañable. Si hay casos que han concitado la atención pública en los que la ley pareciera prevalecer incluso sobre quienes alegan defenderla, ellos, sin perjuicio de que los medios masivos se ven obligados de un modo u otro a darles abundante difusión por la evidencia que aportan los medios sociales, sirven a que pasen bajo silencio los incontables abusos cotidianos que en el dolor de quienes los padecen resultan ser los usos de la ley. Así como la condición espectral de la policía requiere de esclarecimiento en esa atribución de difusa entidad, lo mismo ocurre con el dictamen que establece que, cito, la consideración de la institución policial no toca nada esencial. ¿Por qué no atañe a nada esencial si resulta ser, en cierto modo, el caso crítico, es decir, el caso que sería relevante para la crítica, en que se evidencia el compromiso mutuo y circular de ambos tipos de violencia legal, que si se da en forma difusa y fantasmagórica es en todo caso inequívoca? Inequívoca precisamente porque hace sentir la equivocidad de esos tipos. ¿Qué sería lo esencial que deja intacto en la consideración del instituto policial? Perdón, que queda intacto en la consideración del instituto policial. Y bien, el texto lo dice. Esencial sería la categoría metafísica de decisión, establecida en un aquí y ahora. Estoy citando el texto. No hay lugar ni tiempo en que la violencia mediante la cual la policía aplica la ley pudiera ser determinada. Ella es una violencia generalizada y sin embargo aplicada en cada caso. En la medida en que la categoría metafísica de decisión que se enmarca entre unas comillas reclama la crítica, como dice Benjamin, se sigue que en cierto sentido la policía, no mereciendo teóricamente tal evaluación en virtud de su inesencialidad. Lo siento, pero creo que no te entendí. Perdón, eso fue Siri que se introdujo a hacer un comentario aquí.
Bueno, decía que en la medida en que la categoría metafísica de decisión reclama la crítica, se sigue que en cierto sentido la policía, no mereciendo teóricamente tal evaluación en virtud de su inesencialidad, escapa también a la posibilidad de ser traída al primer plano crítico por la misma razón. Esto atañe en cierto sentido a su espectralidad. Cabría preguntar si esta condición, la informidad del poder policial, no podría acaso afectar o contaminar la mencionada esencia, es decir, la determinación esencial del poder en cuanto fundado en la ley e indiscerniblemente, simultáneamente fundador de la misma. Pero antes de abordar este asunto, perdón, hay algunos puntos que considerar y que creo son preparatorios. En primer lugar, es necesario situar el pasaje sobre la policía a fin de precisar su sitio, su lugar, en el curso de un ensayo extremadamente complejo. El argumento arranca, este es un expediente solo en virtud de economías positivas, arranca de la discusión de aquel tipo de violencia que resulta intolerable para el Estado en el contexto de las relaciones europeas actuales, es decir, del orden jurídico prevaleciente en Europa, como anota Benjamin. Una violencia que resulta intolerable para el Estado, que a diferencia del derecho a huelga reconocido a los trabajadores organizados, conducente a negociación y eventual mejora de las condiciones laborales y salariales, representa la huelga general revolucionaria. No concierne esta a rubros económicos y situaciones laborales específicas, sino que pone en entredicho y de raíz el orden legal vigente y apunta así, en principio y por propósito esencial, no tanto a su sustitución, sino a su destrucción. En esta huelga, el Estado ve una violencia dotada de la capacidad de fundar derecho y en esa misma medida la combate con la violencia sobre la cual ejerce, decía, monopolio. Si bien se puede decir que el caso extremo, Ernstfall, y el tipo de violencia que evidenciaría no son la regla, sino solo ocasionales, el derecho de guerra, arguye Benjamin, muestra que en realidad es estructural. Se dirigiría la violencia bélica a fines naturales, de carácter usurpatorio, de toma de posesión de lo que ha pertenecido al dominio de otro poder. Digamos, entre tanto, que lo que estatuyen el derecho y las leyes que la usurpación viene a instaurar y que sancionan a esa misma como legítima, es lo mismo que excluye a la posesión que de ella nace radicalmente de la justicia. Toda posesión, en cuanto atrapada en la índole perecible que tiene el bien que se posee, en cuanto se lo posee, es siempre injusta, cito, sentencia Benjamin en las tempranas notas para un trabajo sobre la categoría de justicia. Y agrega, cito nuevamente, por eso ningún orden de posesión, como quiera que esté articulado, puede conducir a la justicia. Hasta ahí la cita. Pero si la justicia es la débil luz que se filtra, per de vue, entre todas las arbitrariedades y los ultrajes, la violencia bélica es originaria y arquetípica. Requiere ser sancionada, sí, por las nuevas relaciones que ella misma genera, y esto supone un nuevo orden jurídico, un nuevo derecho. En este alcance instaura, impone, crea derecho. Es rechtsetzend, tética, positiva, impositiva del derecho. La configuración política que es sujeto de esta imposición, el Estado, cumple con ella la exclusión de toda violencia dirigida a fines naturales que pudiese reclamar para sí o ejercer cualquiera de sus súbditos. El súbdito que incurriese en ello rompería el lazo que lo mantiene atado a la imposición una vez que ella está en funciones. Se hablará de la persona individual, como hace Benjamin, pero bajo ese nombre rápidamente se reconoce no solo al antisocial que juega como trebejo aislado, pienso en algo que dice Aristóteles en la política, y es el gran criminal que la multitud mira y admira conmovida a la vez que asiste y festeja su ejecución, sino también al enemigo interno, al violentista, al vándalo, al terrorista, que muchas veces no necesita haber hecho nada sino solo tener el aspecto. En todos estos casos, el Estado reacciona alérgicamente porque reconoce en ellos su propio fundamento, una violencia que amenaza destruir un orden jurídico y eventualmente implantar otro nuevo, o tal vez cebo deleznable de propaganda, hundirnos en el caos. La alergia es anticipatoria. La reacción alérgica es en este caso doble. Por una parte, la violencia que de facto disocia o socava el orden que impone el Estado, infringiendo sus reglas, debe ser excluida por la violencia de jure. La exclusión es en realidad una inclusión bajo condiciones de restricción extrema que pueden ir de la retención a la tortura, al encarcelamiento y a la muerte.
Por otra parte, la violencia que se presume rupturista, disociadora, cuyo signo se advierte, lo decía hace un momento, en quienes tienen el aspecto de poder llegar a ejercerla de un modo u otro, esta es una fisionómica de clase, tienen que ser cooptados, si pueden serlo, tienen que ser traídos a la jurisdicción del derecho establecido, precisamente allí donde la violencia puede ser lícitamente empleada. Digamos, allí donde su ejercicio puede tener y tiene efectos asociativos. Más adelante será preciso hablar del principio fundamental que articula todos esos efectos, me refiero a la amenaza. Este es en el argumento de Benjamin, que estaba mencionando recién, en el argumento de Benjamin en el caso de la conscripción obligatoria, que como bien se sabe busca reclutar mayoritariamente a aquellos miembros de la sociedad susceptibles de desviarse hacia la violencia disociadora. Son puestos al servicio del derecho instituidos para asegurar su prevalencia y vigencia. Cito, el militarismo, dice Benjamin, es la coerción al empleo generalizado de la violencia como medio para los fines del Estado. Hasta ahí la cita. Y esto quiere decir, para fines legales, no naturales. Esta es la violencia conservadora de derecho, la Rechtshaltung Gewalt, que es la primera ocasión que en el texto en que se traza la diferencia entre una y otra violencia, la impositiva o instauradora de derecho y la conservadora o mantenedora de derecho. El punto crítico se evidencia al considerar que toda crítica meramente parcial, que habría decir toda crítica reformista, que apunte a modificar esta o aquella ley, o incluso a cambiar esta o aquella otra disposición de la Carta Fundamental, quizás hasta la Carta Fundamental misma, se queda inevitablemente corta, puesto que de lo que se trata es de la impugnación del orden legal en su totalidad. Pero aquí, nuevamente, no el orden legal como suma ni como sistema de leyes, sino la impugnación de aquello que está en su fundamento, que es su esencia. Esa esencia es inseparable de lo que Benjamin llama el poder, Macht, el poder del derecho, bajo el cual toma leyes y usos jurídicos. Este poder, cito, consiste este poder en que hay un solo destino, ein einziges Schicksal, y que precisamente lo establecido, das Bestehende, o sea, el estado de cosas, y sobre todo lo amenazante, pertenecen inquebrantablemente a su ordenamiento. Sobre todo, sumado, lo amenazante, sobre todo lo amenazante, das Drohende, subraya Benjamin. Cabe entender que esta es la esencia, o de otro modo, el pivote del poder del derecho, lo que estaría en el origen de su violencia, o bien, o más bien a la vez, lo que delataría la violencia como origen, como factum fundacional del derecho. Es la esencia del poder del derecho porque es la esencia del poder a secas. No habrá derecho sin que en él, en sus disposiciones y ordenanzas, y sobre todo, digamos una vez más, en su imperio, no se anuncie una amenaza, no se anuncie, perdón, como amenaza ese poder a secas que lo sostiene, que se sostiene en él. Como se sabe, amenazar es anunciar un acto lesivo o destructivo. Pero en realidad el saber de esto que se sabe es uno que quisiera tranquilizarse en la alternativa y suponer que tal vez la lesión no llegue a producirse según lo que uno haga o no haga, o dado el caso que la lesión no sea la destrucción, cuando en rigor solo es su aplazamiento y a la vez lo ineludible, lo inevitable de la destrucción como constante amenaza de destrucción, que por eso mismo ya de un modo u otro ha acontecido. Por consiguiente, la amenaza destina a la destrucción. En este tenor, me parece, advierte Benjamin, cito, y por cierto, su amenaza, la violencia amenazadora a la conservación de derecho, no tiene el sentido de la disuasión que le atribuyen los teóricos liberales mal instruidos. A la disuasión, en su sentido estricto, pertenecería una determinación que contradice la esencia de la amenaza, a la que tampoco alcanza ninguna ley, porque siempre existe la esperanza de poder escapar al brazo de esta última. Hasta ahí esa cita. Amenazar es una expresión de temor. Solo se amenaza a aquello que de algún modo se teme. Y si se lo teme es porque a su vez se percibe en ello una amenaza. En este sentido, debe tomarse en cuenta lo que dice Benjamin acerca del temor, de la Furcht del Estado. El tema aparece por primera vez a propósito de la huelga general revolucionaria, aunque ya se ha anunciado implícitamente a propósito del establecimiento del derecho a huelga. Cito, pues en la huelga el Estado teme, fürchtet, más que a todas las demás, a aquella función de la violencia cuya determinación es la que esta investigación propone como único fundamento seguro de su crítica.
Ahí la cita. En rigor, la huelga general revolucionaria actualiza algo que está contenido en la huelga como posibilidad original, como potencia. Aquella es la universalización, la revolucionaria, es la universalización del derecho a huelga, y tal universalización es lo que el Estado teme, aquello que descubre como amenaza fundamental a su propio poder, porque le hace patente que lo que declara ser una violencia ilegítima, a diferencia de la huelga particular inserta en un rubro de la economía reconocida como derecho, aunque contenga precisamente la posibilidad y potencia de que haya otra violencia, eso que declara como una violencia ilegítima es precisamente lo que constituye el fundamento del derecho, al ser ella una violencia que, cito, está en condiciones de fundar o modificar relaciones jurídicas, por más que con ello pueda sentirse ofendido el sentimiento de justicia. Ahí la cita. Si hablo de universalización es porque pienso en el imperativo categórico kantiano, por el revés de la reserva que a su propósito formula Benjamin, que aquí podría enunciarse conforme a una máxima que dice que los bienes necesarios para la existencia humana deben estar al alcance de todas y todos sin que ninguna posesión particular impida el acceso a ellos. Sería este el punto de la injusticia de la posesión. La huelga general proletaria, que no ejerce acto de toma de posesión, declara la máxima inmediatamente universal, de manera que cada cual será interpelado indefectiblemente por ella. Una vez revisados el derecho a la huelga y las implicaciones jurídicas de la guerra, Benjamin señala al hablar del gran criminal, cito, pero el Estado teme esta violencia absolutamente en cuanto impositiva de derecho, fürchtet diese Gewaltschlechterdings als Rechtsexis, tal como tiene que reconocerla como impositiva de derecho cuando potencias extranjeras lo fuerzan a concederles el derecho de hacer la guerra y las clases a concederles el derecho a la huelga. Hasta ahí es así. ¿Cuál es el carácter de la amenaza? Vuelvo a citar. La violencia conservadora de derecho es una violencia amenazadora, sostiene Benjamin. Y a continuación niega su presunta función disuasiva, lo habíamos, vinculando inmediatamente la amenaza legal con la esfera del mito. El destino como la condición que determina la vida en esta esfera es la clave de esta vinculación. La amenaza reteniendo el acto que anuncia, dejando en lo incierto el tiempo en que ha de estallar si alguna vez ocurre de hecho el estallido, y siendo ella misma indeterminada, echa una red en que la vida entera queda atrapada y esta trampa, esta red es el destino. La pena de muerte en la que impone violencia aniquiladora sobre vida, que la ley impone violencia aniquiladora sobre vida y muerte, es la figura prominente de esta inescapable destinación. En sí, la aplicación suprema de la ley, aunque no se restringe a una mera aplicación, es sí la aplicación suprema de la ley, aunque no se restringe a una mera aplicación, sino que es una reafirmación, una reinstauración de la ley en sí misma, un reestreno de la ley de su origen en la violencia. En este sentido, la pena capital es una combinación de la violencia impositiva y de la violencia conservadora de derecho. Y esto pone al descubierto, dice Benjamin, algo podrido, como ustedes conocen del texto, etwas morsches en el derecho. Digamos que lo podrido concierne a una mezcolanza de medios y fines, en que los medios se anteponen al fin haciendo de este un medio, no solo para la preservación de los medios, sino para su potenciación. La violenta conservación, donde quiera que ocurra, habrá sido siempre la imposición de derecho. Dos combinaciones entonces que tiran a mezclas. La pena de muerte sella la imposición de derecho, la policía trabaja en su conservación. Pero una y otra son inseparablemente solidarias. Si la amenaza se cumple soberana en la pena de muerte, la policía es la funcionaria de la amenaza, la suya es otra soberanía. Como bien se sabe, al hablar de la pena de muerte, Derrida sostiene que no es meramente un trascendental incluido y al mismo tiempo excluido del derecho, que debe no existir como derecho a fin de que el derecho sea posible, sino que aquel que es condenado a muerte está a sí mismo en cuanto sujeto y súbdito, incluido y excluido del derecho. La pena de muerte cumple una conversión o inversión decisiva. Hace que el hecho natural de la muerte ingrese en la esfera del derecho. Por cierto, las comillas que marcan el término natural
no son retrospectivas. Una vez que la muerte ingresa en la esfera de la ley, no hay muerte humana que pueda hacer, que pueda volver a ser, si eso es en algún sentido, que pueda volver a ser alguna vez simplemente natural. Lo mismo cabe decir de la vida humana. Jamás habrá podido ser simplemente natural y, sin embargo, a la vez nunca llanamente legal. Vida y muerte viven y mueren en una linde que separa al mismo tiempo y anuda naturaleza y ley. La pena de muerte, también allí donde ha sido abolida porque su signatura no se borra, pone, en alemán se diría setzt, la muerte como disposición, y si cabe decirlo como dispositivo de la ley, como Gesetz. Todas y todos estamos condenados a muerte legal en este preciso sentido. Cabría recordar una vez más aquí la leyenda de Kafka. El hombre de campo que acude a la ley está a instancias del guardián de la barba tártara, sentado, sitzend, gesetzt, se podría decir también, en espera de ser admitido, pero gasta su vida en esa espera hasta morir en el instante mismo en que le es revelado que la puerta que ha buscado franquear estaba destinada solo para él, lo que también quiere decir que él estaba destinado a esa puerta que ahora el guardián cierra. La pena de muerte, decía, es una combinación, una Verbindung de ambas violencias que las mantiene separadas, de manera que una y otra siguen siendo discernibles. Mucho más antinatural, dice Benjamin. Weit wieder natürlicher. Mucho más antinatural es su mezcla en la institución policial. Habría que retener aquí la idea de lo natural y lo antinatural, contra la cual, como contra un trasfondo indeleble, se establece el derecho positivo. Lo natural es, en todo este argumento, un sordo temblor. De cualquier modo, la combinación extrema, es decir, la mezcolanza, tiende a confundir ambos ingredientes. Antinatural contra natura alude a esta viscosidad. Pero, ¿por qué esta condición antinatural habría de hallar su sitio natural en la policía? ¿Qué quiere decir antinatural, no natural, unnatürlich aquí? La combinación es antinatural, la mezcolanza es espectral. Por cierto, una mezcla no es lo mismo que una combinación. En esta los elementos o componentes mantienen su especificidad, su naturaleza, podría decirse, si bien el hecho de combinarse puede ser contrario a esta, es decir, puede ser antinatural en este preciso sentido, por ejemplo, químicamente. Por el contrario, en la mezcla los elementos heterogéneos se transgreden uno al otro, se unen en densa fusión, confusión, sin generar una estructura. Pero tal vez despiden un aura, una fosforescencia. Ese es el espectro. Y el espectro es la emanación de la amenaza. ¿Cuál es el carácter de la amenaza?, preguntaba. Lo esencial de la amenaza es que únicamente en virtud de ella interviene, eingreift, es la palabra, el verbo de Benjamin, interviene la violencia en relaciones éticas. Estoy recordando el comienzo del texto. Solo esta intervención hace de la violencia un objeto de la crítica. Vuelvo a leer ese punto. Lo esencial de la amenaza es que únicamente en virtud de ella interviene la violencia en relaciones éticas y solo esta intervención hace de la violencia un objeto de la crítica, como sostiene Benjamin al comienzo del ensayo. De otro modo, la violencia es un hecho físico, al modo en que lo entiende el derecho natural. Solo si la violencia es un factum ético, le concierne a ella la crítica, en virtud de cuya tarea ha de hacerse posible discernir entre formas de violencia más allá de la mera consecuencia de causa y efecto, conforme a la cual, en ese entendimiento del derecho natural, se preconcibe el carácter instrumental de la violencia, es decir, su función como medio para fines, de acuerdo a los cuales ella puede ser evaluada, no en la medialidad de su condición de medio, sino solo en la contribución que haga a determinados fines naturales. Y habrá que decir también si se trata de la acreditación histórica de su uso. Es el punto lógico que hace Benjamin el círculo en que consistiría el dogma que soporta por igual el derecho natural y el positivo en la evaluación de la violencia como medio. Fines justos pueden ser alcanzados por medios legítimos, berechtigte. Medios legítimos pueden ser empleados para fines justos. Pero la amenaza introduce un factor inconmensurable para estas dos evaluaciones convergentes de la violencia. Ese factor es la temporalidad. Una que inquieta en sus bases la persistencia de lo establecido, de das Bestehende, del status quo siempre renovado. Una nueva mirada a la institución policial puede ilustrar el acepto.
Y es que así como la amenaza interviene e invade relaciones éticas, la policía es el instrumento que administra el tiempo de esa intervención. Se trata de la invasión de la vida entera por el derecho que la difusa omnipresencia de la policía se encarga de hacer sentir. La policía, arguye Benjamin en el áspero lenguaje que le dedica, es una institución ignominiosa. En una primera aproximación, y hablaré de una segunda que depende de esta, pero es quizá aún más determinante, su ignominia, leíamos antes, consiste en que a causa de su operación se suspende la diferencia entre violencia instauradora y violencia conservadora de derecho. El verbo alemán, lo había citado antes, con pedigrí dialéctico es aufheben. Pero en este caso nada tiene que ver con un movimiento dialéctico. Si bien hablará Benjamin hacia el final de un ir y venir dialéctico de las violencias legales, pero este solo obedece a una ley de oscilación, como la llama. No hay un producto de ese ir y venir, sino más bien una repetición de lo igual. Entonces, ¿qué significa que la diferencia sea suspendida? No quiere decir que se la suprima, no se identifica sin más una y otra forma de la violencia de derecho. No es una operación lógica, es mezcla. Ocurre que en el ejercicio de la aplicación de la ley se le concede a la policía un margen de acción, una competencia, una atribución, una befugnis, que es la de fijar nuevos fines que exceden o que no son los fines legales a los que por ordenanza ha de servir como medio, y ese, en los hechos, es un margen extra legal, si se lo mira desde el punto de vista del solo imperio de la ley y la coerción de una presunta o flagrante transgresión. Este margen permite a la policía extender la aplicación al punto de crear una nueva regla que rige para el caso particular y para la acción que sea ejecutada. En este sentido, la suspensión de la que aquí se trata implica una excepción y asimismo una temporalidad, que es la del tiempo durante el cual es operativa la excepción. Tiempo de suspensión, tiempo en que la excepción opera sobre el tiempo mismo. Pues bien, ese es el tiempo que late en la amenaza, es la temporalidad de ese tiempo. Volveré sobre esto. Considerado en estos términos, se podría decir que el régimen del instituto policial es el régimen de la suspensión. Es decir, un régimen en el cual la suspensión de la diferencia que separa una de otra violencia, la conservadora de la que impone derecho o instaura derecho, está en todo momento disponible y presta a activarse, más aún autorizada a activarse cuando la situación lo amerita. En la situación específica, perdón, estoy buscando una cosa aquí. En la situación específica concierne a la policía evaluar si lo último es el caso. El mérito de este y la necesidad de la aplicación están codeterminados por el derecho y por el criterio de la gente al que se le reconoce el uso de la fuerza. Por esta misma razón, en ese régimen, en tanto se actualice la suspensión, la regla es el criterio, es decir, la discrecionalidad. El derecho sigue rigiendo, si bien en suspenso. Pero ya está dicho, la suspensión no se produce solo en su actualización. Es en todo momento potencial, de modo que la actualización no es sino el modo manifiesto de esa potencialidad, que permanece activa todo el tiempo. Esta actividad potencial, perdón, esta actividad potencial, esta potencia activa como tal potencia, es la amenaza. Por eso puede decirse que al interior y a la vez al margen del derecho, la regla es el criterio, la discrecionalidad. El criterio es lo que tiende a quedar, o de hecho ya queda, fuera de toda posible crítica en tanto prevalezca el régimen. Solo son criticables, es decir, objeto de juicio y sobre esta base de sanción, sus aplicaciones y las consecuencias de estas aplicaciones. Pero esto es precisamente lo que definiría el ámbito entero del derecho. Dicho de otro modo, el derecho comprendería esencialmente su propia suspensión a fin de asegurar el imperio de la ley. El criterio es inseparable de la discrecionalidad en la medida en que ésta supone dejar al criterio de la autoridad del caso la aplicación de una determinada norma.
Y el criterio puede exceder, en virtud de su discrecionalidad, la determinación de la norma. Puede aplicarla at large, más allá de su determinación. Esa aplicación implica de suyo interpretación, es un modo particularmente performativo, si puede decirse así, de la interpretación. Y la aplicación es un momento inexcusable de la ley, al punto que podría decirse que es su condición. No digo necesariamente de su enunciación, pero sí lo es ya de su promulgación y de los efectos que de ella resulten, puesto que supone querer que la vigencia de la ley sea efectiva, tenga consecuencia en la conducta de las personas. Toda norma debe ser aplicable o no es norma. Y si es aplicable, entonces es interpretable. La aplicación y la interpretación son mediaciones, de manera que la ley rige siempre mediatamente, por intermedio de quien, interpretándola, aplica la ley general a un caso particular. El juez o la jueza están investidos de tal autoridad. En virtud de esta investidura, puede decirse que son coautores de la ley, no obstante, allí donde hay separación de poderes, repúblicas, democracias, no hayan debido intervenir en su formulación, dictación y promulgación, salvo indirectamente como ciudadanos que eligen a representantes encargados de legislar. Son coautores de la ley en la medida en que, con atención a la normativa del caso en el ejercicio de su criterio, cruzan el hiato que separa a la ley precisamente del caso. Aquella mediación, entonces, porque implica interpretación en vista de la aplicabilidad de la norma a un caso específico, contribuye esencialmente al vigor de la ley. Es en este sentido que hay aquí una coautoría. No hay aplicación sin el criterio de quien la ejerce. El criterio es, si esto suena plausible, el caso crítico de la universalidad de la norma, que se reanuda en cada caso. Es el principio de la mediación que permite que la norma alcance al hecho y a la persona. Es decir, hace posible que su vigencia, que su vigor modele realidad, que la produzca. Pero solo lo permiten en virtud de una segunda, más opaca mediación. De no haber agentes de la ley y el orden, en el léxico usual tienden a hacer lo mismo, aunque es precisamente el orden que supone la excepción, investidos de autoridad y autorizados para hacer uso de la fuerza en circunstancias en que la ley y el orden son, al menos presuntamente, infringidos, violados. La sentencia que la jueza o el juez pronuncian en nombre de la ley para afirmar y garantizar su vigor en el caso dado arriesgan quedar en meras palabras. Y este es un riesgo que está inscrito en la misma entidad de la ley, en su consistencia de palabras y significados. El dictum de Hobbes, a propósito de los contratos y convenios, y en primer término acerca de aquel que origina la Commonwealth, el monopolio de la violencia y el Estado de Derecho, viene aquí. Dice Hobbes, and covenants without the sword are but words, y en la continuación, and of no strength to secure a man at all. Cuando interviene la espada para darle referencia y consecuencia a la palabra, al criterio se suma la discrecionalidad. La interpretación de la ley en el momento indeterminable en que la discrecionalidad opera es una interpretación de la ley como un todo. Es la suspensión de toda ley y toda norma que se valida en ese momento como fuerza, siempre excesiva respecto del caso, y es por ello violencia que aúna en una conducta fáctica, conservación e instauración de derecho. Es la naturaleza del poder Quería común. ver sillas de comedor, no muy grandes, sin apoyabrazos. Pues una mesa de 10 y no quiero que quede... Se produjo ahí, estoy escuchando otra cosa, yo no sé qué es lo que es exactamente. Pero bueno, sigo. A ver, decía, la interpretación de la ley en el momento indeterminable en que la discrecionalidad opera es una interpretación de la ley como un todo. Es la suspensión de toda ley y toda norma que se valida en ese momento como fuerza siempre excesiva respecto del caso. Y es por ello violencia que aúna en una conducta fáctica, conservación e instauración de derecho. Es la naturaleza del poder común, del common power. Puede mantener a raya a todos, keep them all in all, como dice Hobbes. En lo que llamaba el áspero lenguaje que Benjamin emplea en estos recodos, podría decirse, Drohung ist Ordnung, la amenaza es el orden.
Pero la diferencia fundamental entre el dictamen judicial y la injerencia policial estriba en que el primero debe preservar la distinción entre la norma que aplica y el caso al que es aplicada, aunque en ocasiones la judicatura, motivada por algún sesgo, falle parcialmente, lo que sigue estando sujeto a esa distinción. En cambio, el edicto, cualquier edicto, como dice Benjamin, Erlass, subrayando el mero arbitrio, que la violencia policial, la Polizeigewalt, pueda emitir con pretensión de derecho, dice, se aplica sin más consideración al caso particular con respecto al cual se lo hace valer. Singulariza el caso, singulariza la norma. Es la ignominia, das Schmachvolle. Esta es la segunda aproximación, lo ignominioso de esta autoridad. Es la podredumbre del derecho, tanto más cuanto más se toma en cuenta lo que designa Benjamin como el distintivo, como el Merkmal de la justicia, de la Gerechtigkeit, de la justicia en sus fines, que jamás son universalizables, sino siempre universales. Cito. Pues fines que son justos para una situación y en cuanto universalmente reconocidos, universalmente válidos, no lo son para ninguna otra, por similar que la situación sea en otros respectos. Hasta ahí esa cita. En la justicia de los fines prevalece su universalidad inmediatamente respecto de la absoluta singularidad de una determinada situación. Si el dictamen judicial descansa en la suposición de que los fines son justos en cuanto sean susceptibles de ser universalizados, a través, digamos, de la reducción y definitiva omisión de las similitudes, lo que ya se lleva a cabo en el enunciado normativo, la gestión policial se evidencia como una intervención soberana con la capacidad de crear derecho a propósito de una situación singular, no con fin de justicia, sino como medio de reafirmación y preservación del derecho mismo. En este sentido, la policía es una mediación de mediación, la aplicación de una interpretación de la ley que sobredetermina esta misma interpretación. Como tal, es decisiva sin decidir, solo interpretando la peor figura del decisionismo. Al hacerlo, suspende la relación de medios y fines. La mediación como tal pertenece al régimen de la suspensión, y este tiene aquí, ya lo sugería, un aspecto paradójico, en cuanto su fuente está en el derecho, es decir, en cuanto es una suspensión de este último en pro de asegurar su vigor. En esta mediación de mediación se administra y confunde no solo la separación de violencia conservadora y violencia instauradora, sino también entre poder, fuerza y violencia, las tres dimensiones de Gewalt. Recordemos que el carácter no esencial de la institución policial se acusa en el contraste con el derecho y con el reconocimiento que éste brinda a la categoría de decisión. Las comillas que utiliza Benjamin, creo, indican que se cita un concepto de raigambre kierkegaardiana, que es a la vez uno literalmente decisivo de la teología política de Carl Schmitt. Marcan a la vez la cuarentena que se le impone para darle curso controlado en el argumento. La cuarentena solo se levantará cuando sea posible acusar, cito, la indecidibilidad en última instancia de todos los problemas del derecho, que afecta a la legitimidad de los medios y a la justicia de los fines y que requiere ser abordada críticamente con la discriminación, ustedes lo saben, entre violencia mítica y violencia divina. Aquella es, tal como se dice a propósito de la pena de muerte, digo, la violencia mítica, es la violencia coronada de destino, die schicksalhaft gekrönte Gewalt. Y es por eso mismo, en definitiva, el origen del derecho. Quiere exhibir acaso sus credenciales de racionalidad, pero el destino como principio y la violencia como medio lo acusa. Pareciera ya no tener nada que ver con prehistoria mítica, y sin embargo los repite y los reanuda en su esfera. Es la Aufhebung de tales orígenes y podemos recurrir una vez más al término. Esta esfera es la administración burocrática o funcionaria del destino. En esta medida, la decisión como categoría metafísica del derecho y el destino son conceptos que se reclaman uno al otro. La amenaza es lo que los vincula indiscerniblemente. Lo que interesa aquí, en vista de lo dicho anteriormente, es que ambos están fundamentalmente ausentes de la actuación policial y de su mismo fundamento institucional. Y es así porque la policía ocupa una zona gris, la zona gris que media entre la decisión y el destino, y es precisamente ella la que la administra burocráticamente. En el caso dado, se limita, a menudo con consecuencias perniciosas, terriblemente nocivas, sobre todo allí donde la vida se muestra más vulnerable, se limita, digo, a tramitar el lapso entre decisión y destino. Cuando un policía se te acerca, no ves a un tío con el cual puedas ponerte a charlar.
En clave benjaminiana ves un fantasma, un uniforme orlado del aura opaca de lo siempre repetible. Ciertamente, fantasmagoría no es un concepto que pertenezca a la época en que Benjamin escribe su crítica de la violencia. Sin embargo, se podría pensar que cuadra bien con la configuración de lo real, bajo la administración del orden jurídico como heredero y relevo del mundo del mito, y que tiene en la policía un caso específico de su estatuto en la medida en que ésta es el significante de la amenaza, y por eso también emanación del poder que en ella se anuncia y que a la vez se disimula en ese anuncio. En un sentido preciso, el poder no es sino esta amenaza. Evoco el pasaje en que Benjamin ofrece la determinación del poder, estoy ya terminando, de Macht. La función de la violencia es en la imposición de derechos es doble en el sentido de que la imposición de derechos aspira con la violencia como medio, como su fin a aquello que es implantado como derecho, pero no renuncia a la violencia en el momento de la instauración de lo que como fin se busca en cuanto a derecho, sino que solo entonces se convierte en sentido estricto y ciertamente de manera inmediata en impositiva de derecho al instaurar un fin que no está libre ni es independiente de violencia, sino que está necesaria e íntimamente ligado a ella, como derecho bajo el nombre de poder, Macht. Imposición de derecho es imposición de poderes, Machtsetzung, y es en esa medida un acto de manifestación inmediata de la violencia. La justicia, Gerechtigkeit, es el principio de toda imposición divina de fines. Poder es el principio de toda imposición mítica de derecho, de toda mythische Rechtsetzung. En el orden del derecho decía, el poder a su vez tiene su principio en la amenaza y la amenaza tiene un significado esencialmente temporal. Donde quiera que esté en todo su poder, determina en todo su vigor, determina toda una vida que permanece atada al momento indeterminado en que la amenaza haya de cumplirse. Y no es necesario que fácticamente ocurra este cumplimiento o que sea preciso asistir a su consumación. Lo que cuenta es su inminencia en cualquier, es decir, en cada momento del tiempo de una vida. Y este es el sentido de lo que se llama destino. Siempre pendiente y a punto, la amenaza ya está cumplida a priori, o dicho de otro modo, tiene calado inmemorial. En este sentido, la violencia de derecho, en cuanto inherente a la amenaza legal, es una violencia que se presupone a sí misma, que precede a su uso. Esta autosuposición de la violencia que está en acto en la amenaza es precisamente lo que secuestra de antemano el tiempo de una vida, determinando todos sus momentos como afectos al cumplimiento de la amenaza, llámeselo castigo, represalia o retribución y en definitiva expiación, cerniéndose sobre esa vida como espada suspendida, como perentoriedad que causa la angustia, la estrechez de la existencia. ¿Quién amenaza? ¿El poder? ¿Acaso quien lo detenta? ¿Se sabe de dónde proviene la amenaza? Probablemente no, probablemente este es su qué. Hay algo que se sustrae en la amenaza en cuanto se pronuncia, y aún antes de que se pronuncie, se siente. Ese algo es el poder. O bien es lo no fenoménico del poder, que necesita manifestarse como aquello que se sustrae en su manifestación. En la amenaza concebida como la operación esencial de la institución jurídica, en cuanto garante del orden de la vida social, no hay una manifestación inmediata. O bien, pienso en el pasaje que cité recién, donde habla Benjamin de una manifestación inmediata. O bien, hay la inmediata manifestación de algo no manifiesto en el presente en que ella se anuncia, se enuncia. Eso no manifiesto, lo no fenoménico del poder, el espectro, es el tiempo de la vida sobre el cual recae, determinándola, destinándola. Hay pues un vampirismo de la amenaza y del poder que se nutre del tiempo de la vida sobre la cual recae, prolongando así en una ininterrumpida continuidad su presente. En una anotación del libro de los pasajes se lee, cito, hacer habitables unas regiones en que hasta ahora prolifera la locura. Adentrarse con el hacha aguzada de la razón y sin ver a diestra ni a siniestra para no caer en el espanto que nos seduce desde la profundidad de la selva. Todo suelo debiera ser hecho una vez habitable por la razón, depurado de la maleza del delirio y del mito. Eso es de los pasajes. La crítica, en su filiación ilustrada y más radicalmente trascendental, tiene vocación demitificadora. La torsión peculiar de la crítica benjaminiana tiene la paradójica
virtud de demitificar el derecho enseñando su principio, su procedencia y sustancia míticas. La crítica del poder que es solidaria aspira a depotenciarlo, mostrando su mitificación. La crítica de la violencia es la común razón de ambos. Hasta ahí entonces. Gracias. Bueno, los aplausos acá son poco generosos porque hacen poco ruido, ¿no? Después de pedirles que silencien los micrófonos, pero ahí los viste a todos aplaudiendo. Bueno, si les parece, yo puedo romper el hielo, digo, también pensando en el tiempo con el que contamos y de modo tal de administrar este tiempo lo mejor posible. Imposible es sacarle el jugo a todo lo que apareció aquí, ¿no? En el texto que preparó y que leyó Pablo Oyarzún recién, ¿no? Aparecen una cantidad de cuestiones en torno a precisamente al título del workshop en el que se inscribe este diálogo, que es la actualidad del pensamiento benjaminiano, la actualidad de ese texto en particular. De hecho, al principio del texto, Pablo, vos mencionabas el caso de George Floyd o de la revuelta chilena y obviamente los ataques a los pueblos originarios. Y acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un caso relativamente reciente y bastante escandaloso en términos jurídicos, y que se han dado en llamar la doctrina Chocobar, así que si hay algo de lo que sabemos bastante es, supongo que también ahí los amigos chilenos también tienen alguna idea sobre esto, ¿no? Si hay algo de lo que sabemos bastante, ¿no? Es como esta mezcolanza de la que habla Benjamin y que vos traías a colación entre los medios y los fines, la excepción, ¿no? En la que aparece la noción de decisión y esa especie de soberanía transitoria, ¿no? Como esa temporalidad que vos asociabas con el régimen de la suspensión de la policía, ¿no? En uno de los tramos del texto aparece muy claramente, ¿no? Como la policía vinculada, obviamente, a esa suspensión de la distinción entre los dos tipos de violencia, que se sustrae, digamos, a los dos, al círculo, a la distinción dentro del círculo mítico de la violencia, digamos, y aparece, obviamente, la suspensión de la relación medios-fines y como esencial también al régimen de la policía, el régimen de la suspensión, ¿no? Y vos hacías hincapié también en relación con una temporalidad que dura mientras dure esa excepción, ¿no? Y que yo uso la palabra, me sale excepción, pero vos utilizaste otros términos también, utilizaste otra familia de palabras que también podemos asociar con esto, ¿no? La idea de decisión, que sabemos que viene, ¿no? Inaugura también toda una discusión con Schmitt. También podríamos pensar la noción de decisión y de excepción en relación también con los planteos agambenianos, ¿no? Pero creo que vos hacías hincapié en esa importancia de la temporalidad y bueno, claramente no es el contexto en el que Benjamin está pensando la suspensión en esos términos, pero es como un defecto, digamos, de haber leído también un Benjamin más maduro, aparece la noción de suspensión ligada a otras cuestiones, ¿no? Así que es súper jugosa esa relación entre suspensión y temporalidad que vos traes. Finalmente el texto me parece, y digo, pensando en estos ejemplos que traías, o sumo de la doctrina Chocobar, me sonría por la idea de doctrina, ¿no? O sea, se lo llamó así, de hecho, la que era la ex ministra de Seguridad del expresidente Macri, una de las maneras en las que defendió al policía Chocobar cuando asesina a uno de los asaltantes fue decir, bueno, que hizo todos los pasos bien, pero que se equivocó en el último paso, ¿no? Como que es muy curioso, la defensa es tremenda, y sobre todo para pensar lo que la ministra de Seguridad dijo después, ¿no? El hecho de que finalmente lo condenen a una especie de condena muy, muy débil y sin cumplimiento efectivo, etcétera, pues sí con inhabilitación naturalmente, pero una de las cosas que decía era que se lo condene a ese policía ata de pies y manos a la institución policial, que ya no va a poder defender a la sociedad, ¿no? A mí me parece muy interesante pensar la actualidad del pensamiento de Benjamin en este texto, porque finalmente una de las preguntas interesantes, generales, globales, y que ha sobrevolado toda tu argumentación, todo tu desarrollo, es, bueno,
cómo se protege, ¿no? La comunidad de la violencia. ¿De qué manera? ¿Dónde está la violencia? Sobre todo pensando en que la policía ejerce obviamente una violencia que es mítica, inmediata, con ese trasfondo demónico, ¿no? Que uno podría pensar que Benjamin está pensando en esa violencia mítica, pero lo hace con medios ilegítimos para Benjamin, pero legítimos en términos de que son los medios administrados por el Estado, ¿no? Como esa paradoja imposible de resolver a partir justamente de la institución policial. Como segunda cuestión, no son preguntas, ¿no? Son subrayados o cosas que me fueron apareciendo a partir del texto y que seguramente las podemos explorar de modo más adecuado y abriendo la discusión o vos retomando la palabra, pero pensaba también en, bueno, finalmente lo que está haciendo Benjamin ahí es reconocer en las prácticas policiales un rasgo distintivo, originario, no me animo a usar la palabra esencial, pero de la configuración del Estado moderno en su conjunto, ¿no? No solo lo pienso como por oposición al derecho natural, sino por cómo se piensa tal vez en razonamientos como el de Agamben, ¿no? Como planteos también contemporáneos en torno a esa especie de esencia violenta de la configuración del Estado moderno, ¿no? Pero a su vez, para pensar la policía específicamente, tomando este caso que tal vez nos convoca mucho y muy seguido, lamentablemente, con mucha frecuencia, pensaba, bueno, ¿cuál es la ontología, ¿no? De la policía? Está como entre legisladora y el ejercicio de la política, ¿no? Tiene como una especie de ontología intermedial, pero no sé si sería una palabra adecuada, ¿no? Está ni adentro ni afuera. Bueno, vos ponés algo de eso en relación con la policía también, ¿no? Entre la legalidad y la aplicación, y ahí nuevamente aparece la excepción y esta suspensión y esta aparición de una temporalidad que se inscribe en esa situación excepcional. Como otra cuestión también pensaba tal vez el vínculo con lecturas posteriores, como la que hace Foucault en Defender la Sociedad o en Seguridad, Territorio y Población, ¿no? Donde aparece la idea del dispositivo de seguridad, que claramente Benjamin no lo está pensando en esos términos, naturalmente, pero sí lo que está muy fuertemente en esos cursos de Foucault me parece que es la idea de que la policía es una tecnología de poder y que creo que el último tramo tal vez de tu presentación va para ahí, ¿no? Para repensar la amenaza, eso que decías sobre el final, ¿no? De que hay algo que se sustrae, ¿quién amenaza? Y bueno, hay algo ahí como que se escapa, ¿no? Como que es elusivo en algún sentido, para pensar la relación entre esas dimensiones de la Gewalt que mencionabas, ¿no? Como otro punto también, pero que me surge a partir del texto, pero también pensaba como otro texto de la misma época, más allá de las historias textuales complejas que tienen algunos de los textos de Benjamin de estas primeras épocas, bueno, no primeras, pero sí Benjamin temprano. Pensaba, ¿no? La articulación poder, fuerza, violencia, podríamos sumar amenaza o excepción, creo que ahí podríamos seguir pensando también ese entramado, pero lo pensaba en relación con el capitalismo como religión, a partir de la noción de deuda, ¿no? Como de deuda y de culpa, ¿no? El capitalismo como la religión de la culpa, y esa culpa como un estado natural de existencia, para pensar también instituciones de la violencia contemporánea, si digo pensando en discursos en torno al feminismo, por ejemplo, que se habla muchísimo de la deuda y el carácter violento del estado de deuda. Así que bueno, me parecía como interesante recoger algo de ese entramado que vos trazás: poder, fuerza, violencia, amenaza, suspensión, excepción, decisión, podríamos sumar también ahí medio schmittianamente, para pensar la Waltende que vos con la que arrancás el texto, porque finalmente arrancás por ahí. Bueno, en torno también a la noción de deuda y de culpa, ¿no? El modo en el que nos subsume como de un modo muy esencial. Y también pensar, bueno, finalmente en todo caso abrir una pregunta para seguir pensando, bueno, ¿por qué Benjamin? ¿No? ¿Por qué Benjamin nos ayuda a pensar todo esto? Si hace falta hacer algún tipo hace falta forzarlo demasiado,
¿Lo estamos forzando demasiado o finalmente Benjamin tiene realmente una actualidad sobrecogedora en relación con nuestras sociedades contemporáneas? Me pregunto si no, no todo es violencia, también es amor, ¿no? O sea, los que amamos a Benjamin andamos siempre forcejeando un poco las nociones y los conceptos, pero ahora la pregunta en serio, ¿no? ¿Estamos forzándolo mucho? ¿Estamos estirando mucho sus conceptos? ¿Estamos traicionándolo demasiado o efectivamente nos sigue sirviendo pensar esas distinciones, el problema de la medialidad, la distinción entre violencia instauradora y conservadora? Porque digo, ya no solamente para pensar la huelga general revolucionaria con la que Benjamin indagaba, interrogaba, y tampoco tenemos las mismas formas de fascismo contemporáneo, tenemos otras, un poco más pasteurizadas, pero no dejan de ser en algún sentido fascistas. Entonces, me pregunto genuinamente, ¿no? ¿Lo estamos forcejeando mucho o realmente el pensamiento la actualidad del pensamiento de Benjamin es bastante sobrecogedora? Digo esto así como para abrir un poco la discusión, y no sé si querés hacer un comentario y después podemos abrir a los compañeros y compañeras que están presentes y que posiblemente tengan ganas de intervenir de algún modo. Bueno, tal vez puedo decir dos cosas como bien breves, justamente para que podamos tener ocasión de abrir más la discusión. Pero una respecto a lo último, o sea, yo creo que el que se esfuerza a sí mismo es Benjamin. Yo creo que esa es como una gracia que tiene Benjamin. Se esfuerza a sí mismo al extremo de decir cosas que yo creo que son absolutamente, o sea, hay cosas en Benjamin que de pronto son inconducentes. O sea, si tú piensas en la crítica de la violencia, ¿qué hace sin derecho? Si la propuesta es desprendámonos completamente de todo orden legal. Bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué comunidad se abre? ¿Qué espacio se abre? Es un problema, por así decir, como de la viabilidad política de las propuestas benjaminianas, de esos extremos de propuestas benjaminianas, que me parece que es lo fascinante que tiene Benjamin, porque es pensar algo hasta las últimas consecuencias. Y creo que ese es un deber, es como uno diría un deber del pensamiento, sobre todo el pensamiento filosófico. Tienes que pensar hasta las últimas consecuencias, aunque esas consecuencias resultan ser callejones sin salida en algunos casos. Pero hay que hacer la prueba, necesariamente. Yo creo que este texto tiene mucho de eso. Y te diría que a mí lo que me pasó un poco, que al principio de que hablo era, bueno, espectralidad. Me interesaba esa cuestión de la espectralidad por una cuestión que tiene que ver con el poder, con lo que podría llamarse como el momento no fenoménico del poder al que hacía alusión al final. Y que creo que es absolutamente determinante, que creo que está presente en muchas reflexiones contemporáneas acerca del poder también. Pero a partir de eso llegué al tema de la amenaza y me pareció que era una contribución súper importante de Benjamin, el poder pensar algo así como esta suerte de eficacia de la amenaza, como ¿cómo se podría decir? Como el carácter eminentemente modelador que la amenaza tiene respecto de aquello sobre lo cual recae como tal amenaza. Entonces, si lo pensamos justamente como una vida, en la medida que es precisamente eso lo que es en última instancia amenazado, no solamente un aspecto, no solamente un comportamiento específico, algo así, sino que es la vida que soporta ese mismo comportamiento. Entonces, la amenaza cobra una dimensión que es meritoria de una reflexión mucho más profunda, mucho más rigurosa. Y creo que Benjamin logra, por decir así, como descubrir y sintomatizar en este texto justamente ese aspecto. Yo creo que es totalmente determinante respecto de las reflexiones que uno puede hacer sobre el poder y también sobre la ley, en el sentido de que la ley es imposible sin amenaza. Así que ese es el punto que Benjamin creo que hace importantemente respecto de esta suerte de final del ciclo del derecho fundado míticamente y todo eso. Una cosa más muy breve es, yo pensaba, ayer estaba haciendo un seminario en la tarde de doctorado sobre Kleist, que es un tipo que a mí me fascina, el Heinrich von Kleist, y específicamente sobre el tema de Entsetzung, de la dislocación o deposición, como se dice aquí, deposición del derecho, como lo dice Benjamin, Entsetzung des Rechts, que es lo mismo que aparece en Michael Kohlhaas de Kleist. Entonces uno se puede imaginar una especie como de programa radicalizado, ¿no? O sea, tiene a Kohlhaas sufriendo la injusticia más radical, o sea, el abandono, por así decir, de todo el sistema jurídico respecto de su propia reclamación, lo que lo deja fuera de la sociedad, por lo cual él mismo se declara lugarteniente del arcángel Miguel e instala un gobierno provisorio del mundo para justamente
instalar un derecho que sea inmediatamente justicia. Entonces, lo que él hace es Entsetzung des Rechts. Esa es como la operación, es la dislocación radical. Como bien dicho, antes la dislocación sufría, hay que hacer una archidislocación radical y crear un derecho. Es una Rechtschaffung, uno podría decir como en alemán, lo que hace Kohlhaas. Bueno, esa experiencia es una experiencia, en cierto modo, uno diría como teóricamente fallida. Entonces, lo que quiera como alternativa es hacer volar el derecho entero. Y eso creo que, o sea, uno podría poner, como se llama, este texto de Benjamin en la secuela, justamente, del Michal Kohlhaas, y creo que sería entretenido leerlo así también. Pero bueno, me quedo callado para que podamos conversar un poco más. No, bueno, está eso de muy fuerte, lo que decías al principio, esta pregunta como que parece que no tiene respuesta en relación, dos cosas. Por un lado, que cuál es el aspecto propositivo de esto, ¿no? Digo, porque es como bastante estimulante pensar la violencia divina, pero a su vez la violencia divina y también la resolución no violenta de los conflictos, ¿no? Ahí hay algo, un eje como muy concreto para pensar, Claro. pero sobre todo pensaba esa articulación entre amenaza y temor que vos mencionabas y cómo hacer que se cumplan las leyes o cómo hacer que la gente quiera cumplir las leyes sin el ejercicio de la fuerza, ¿no? Sin el ejercicio del poder, más literalmente, y bueno, sí, ahí aparece la esfera de la amenaza. Y pensaba, por ejemplo, en un sociólogo argentino, Enrique Marí, que sostenía que un poco una especie de amortiguador entre el discurso del orden y el ejercicio de la fuerza y cómo hacer para evitar el ejercicio de la fuerza, era toda una dimensión que tenía que ver con lo simbólico y lo afectivo, ¿no? Pensaba en la noción de imaginario social y cómo Benjamin es bastante consciente de que el contexto, por lo menos en el que él está escribiendo y posiblemente influenciado por las disputas, digamos, de su contexto, asume la imposibilidad de reposar tranquilamente en el imaginario social que va a funcionar. Digo, más allá, vos en algún momento decís algo de la propaganda y de los medios masivos, digo, como todo eso ayuda a cierto ejercicio de una amenaza de la que no nos damos cuenta que nos está amenazando, ¿no? Así que hay algo de eso, pero bueno, como no suficiente. Pero bueno, me parece muy fascinante esa articulación con el temor y un temor que se deviene amenaza, depende cómo se lo mire, ¿no? Y finalmente es curioso, ¿no? Como en el texto de Benjamin y también en todo tu desarrollo, siempre la justicia queda en un lugar muy complicado, casi me animaría a decir muy relegado, ¿no? Finalmente no se habla de justicia y cuando vos te referís a la policía, cuando tú te refieres a la policía, Pablo, aparece muy claramente, ¿no? La discrecionalidad, el criterio, la temporalidad que es excepcional y que va a durar lo que dure esa situación excepcional, pero nunca aparece la justicia, ¿no? Como realmente es una institución muy problemática, la policía, digo, como muy problemática y tal, por lo menos como la pensamos en Latinoamérica, ¿no? Y Sí. también con estos ejemplos que nos sobran, digo, la revuelta del octubre chileno nos ha dejado más que muestras, pero no nos faltan casos en Latinoamérica para pensar Sin duda. lo relegado que queda la justicia en relación con el funcionamiento de las instituciones que se supone que están pensando, ¿no? Como algún tipo de articulación entre justicia y violencia. Seguro. Si les parece, ahí yo estoy viendo que hay algunas intervenciones. Me recuerda a los carteles de los años 90 en Chile de la publicidad de El Pisco Pisco Control, sí. Control. Cuenten algo de eso, por favor, los compañeros ¿Se chilenos. puede hacer preguntas o conversar o no? Sí, Una sí, serie sí, de desde ya cosas. yo me estaba fijando simplemente si había algún orden de méritos, si quieren, pueden ir poniendo quienes quieran intervenir, solamente como para ordenar eso, pero por supuesto que pueden abrirse el micrófono y conversar. Que ahora queremos todos saber qué es lo del Pisco Control. No, era un intercambio maravilloso sobre el Pisco Control, porque efectivamente había esa propaganda en Chile. Santiago estaba bajo control, Valparaíso estaba bajo control, bajo el Pisco Control. Ok. Propaganda. Eran carteles, dice Julio, de entrada a las ciudades. Sí. Bueno, Carlos Pérez López quiere pedir la palabra y luego Jorge Páez, si les parece. Y después Sergio también, que ha levantado la mano. No sé, Sergio, si al no escribir te dejé relegado, pero No, da lo si mismo, les da lo parece. mismo, no hay problema. Y Francisco también desea conversar, así que Elizabeth, bueno, si les parece, seguimos ahí el orden que apareció, Carlos, Jorge, después Sergio, Elizabeth, Francisco, algo así. Dale.
Súper. Hola Pablo, hola a todos, hola amigas y amigos, qué gusto de verlos, de verdad, me quedo sin palabras para expresarlo, una alegría. Pablo, para mí lo que expusiste es como, de algún modo, la gran prueba de la actualidad inagotable, creo, del ensayo de Benjamin. Eh, Creo, pensando de un modo muy rápido, así medio lo primero que se me... Tengo la impresión que este tema que planteaste quizás no ha sido tan trabajado, ¿no? Justamente la cuestión, la relación que estás planteando entre policía, espectralidad, toda la cuestión metafísica que hay de fondo. No digo que no haya sido trabajado en absoluto, pero me parece que hay un tema a explotar de algún modo nos interpela inmediatamente. Y hay varias cosas que me llaman mucho la atención de lo que tú planteaste. Y una es esa, aquí no sabría hacerte una pregunta, pero simplemente me impresiona lo real de la amenaza. Lo real de la amenaza confrontado a la dificultad de saber de dónde viene esa amenaza, ¿no? Y que tú lo planteaste también en un momento, preguntaste, bueno, el quién de la amenaza. No sé si podría, o hasta qué punto hay un quién de la amenaza, un qué de la amenaza. Evidentemente, como tú lo decías con claridad, y está toda esta cuestión en Benjamin, esta espectralidad, ¿no? Que remite a esa mezcla, a eso que está de fantasmal, pero también de podrido, ¿no? Y también en un momento hiciste alusión a que hay ahí como que esa podredumbre, no sé si me equivoco o no, pero creo que lo dijiste, despide un aura. Hay algo así, y que esa aura va a tener que ver con cierta autoridad. Y quizás te pediría eso en un primer punto, ¿no? Como cómo, cómo se engancha eso y en qué medida, hay algo que no termina de cerrarme, pero que me llama mucho la atención, en qué medida esto no es esencial, porque fue algo en lo que tú hiciste bastante hincapié. A mí me hizo pensar a propósito de lo podrido, en un texto de Sorel, de George Sorel, que no solo reflexiones sobre la violencia, sino la descomposición del marxismo, que viene varios años después de ese texto, pero que es más o menos, creo, contemporáneo a la crítica de la violencia, donde él tiene una idea de la descomposición que tiene que ver con lo que se descompone por ser múltiple, pero también que se pudre, y estaría leyendo eso en el marxismo. Me preguntaba hasta qué punto no habría estado sintiendo, ¿no? Hago el gestito ahí del olor de lo podrido, en el sentido en que había una suerte de cristalización de poder. Más allá de que Sorel es un personaje bastante ambivalente en sus posiciones políticas, dependiendo de qué año lo estamos leyendo, y de sus vínculos con la derecha fascista, bien tardíos, ¿no? Pero hasta qué punto, claro, en Sorel ahí eso se puede ver como, de algún modo, la decepción que él mismo tuvo de las expectativas que tenía en el marxismo al comienzo del siglo XX. Pero bueno, eso ya se escapó un poco, pero me llamaba y encontraba muy interesante esa familiaridad o ese paralelo que se podría hacer quizás entre estas ideas de lo podrido, la podredumbre y la descomposición, con esa lectura ya más concreta. Por último, y estoy seguro, tengo mil cosas más que preguntarte, pero no quiero acaparar la palabra, me llama mucho la expresión, me llama mucho la atención la expresión que usaste del vampirismo, ¿no? ¿Cómo asociaste el vampirismo, que parece ser un fantasma también que merodea en la crítica de la violencia, sobre todo donde está planteado en la cuestión de la sangre como un símbolo de la vida, ¿no? Y algo que tú exponías también, en qué medida la dimensión temporal, finalmente, ¿no? Que es en donde mejor se ve toda esta cuestión espectral, podrida, repugnante incluso sobre la policía, en qué medida se ve como administración de un tiempo, como una especie de vampirismo, es decir, succión de la sangre, ¿no? De una vida sometida a un destino, desde ya por sentir ese miedo o esa amenaza real. Bueno, nada, una última y tiene que ver con esta amenaza, este miedo y todo lo que genera y todo lo que se genera alrededor de este miedo. Y esto ha sido una pregunta que me llama mucho la atención, que
en el texto, la referencia que hay al origen de este tipo de violencia se da el ejemplo del mito de Níobe. Y me hacía la pregunta, si Níobe en algún momento, en el momento en que habla de la belleza de sus hijos y genera el enojo de los dioses, ¿no? Que acribillan a flechazos a sus hijos, me da la impresión que hay algo ahí también que tiene que ver con la inocencia de no saber, no conocer el poder de la ley. Pero me llama la atención que en ese origen no estuviera operando en el momento en que Níobe, ¿no?, transgrede la ley sin saberlo, no está, parece, ese miedo. Pero no sé si lo estoy leyendo bien o mal, pero quizá habría algo ahí a comparar. Bueno, ahora sí les agradezco y te agradezco, Pablo. No sigo más porque estoy sumando muchas cosas y son muchas cosas para responder. Pero bueno, Sí, mil gracias de nuevo. solamente hago una mínima intervención, que es que tengamos en cuenta que a las 4 nos convertimos en calabaza y se nos corta la plataforma, así que para que lo tengamos en cuenta en las intervenciones. Creo que seguiría Jorge y después Sergio y después Elizabeth. Ya, bueno, muchas gracias por esta conversación, este conversatorio. Respecto a la amenaza, Pablo, me recordaba No se escucha, Jorge. esta noción altuseriana de gendarme ausente, ¿no? La ley como gendarme ausente que opera, que es una lectura de Lacan por Althusser, pero que también aparece en Deleuze con el Paco interior, ¿no? Bueno, y la famosa frase mata a tu Paco interior, que pareciera ser el mismo Paco que el gendarme. Entonces, y eso lleva justamente a pensar cómo estaría operando la lectura de Freud en la crítica benjaminiana, ¿no? Y también cuando planteaba, me gustó esa formulación porque la he escuchado de otros autores, como entre la zona gris donde opera la policía, tú planteas entre destino y decisión, que podría también analogarse un poco a como esa zona gris donde está la policía entre la disciplina extrema, ¿no? Como como dispositivo, como aparato, y a la vez el salvajismo o barbarie. Bueno, ahí hay diferencias que hay que matizar, pero que también es el sujeto de la barbarie misma, ¿no? Entonces, o como máquina de guerra, desterritorializada versus un aparato que opera como puramente disciplinario, ¿no? Pero en todas estas cosas justamente, y esa es la pregunta un poco, ¿cómo estaría, digamos, ahí la crítica de la violencia, benjaminiana de la violencia, haciéndose cargo de una lectura que Benjamin ya estaría haciendo, entiendo yo, en esa época de Freud o de las categorías más del aparato psíquico, y como la amenaza o el Paco, o digamos, entra, digamos, en las topologías freudianas. Gracias, Jorge. Gracias. Sigue la Eli, ¿no es cierto? Eli o Sergio, como quieran. Eli, dale. Sergio. Sergio, sí, pues está. Bueno, ¿me escuchan, no? Perfectamente. Ya, bueno, muchas gracias, Pablo. Por supuesto, no te voy a hacer una pregunta, ¿no? Sino que voy a hacer un subrayado, ¿no? Por la complejidad del texto y por su actualidad, efectivamente, ¿no? Y sobre todo por tu última referencia al caso de Coljas, a esa insurrección, y cómo uno podría leer todo lo que viene después como un vestigio de un momento cuasi originario en el que efectivamente hubo una interrupción, digamos, de la lógica del derecho, ¿no? Sobre todo en términos de que el problema que nos hereda esa insurrección es el momento después del fin del derecho. Es el problema precisamente de cómo pensamos no solo la sociedad inoperante o sabática, esto es la sociedad sin derechos, sino cómo pensamos precisamente el recomienzo de una política que no esté mediada por la amenaza, por la fantasmagoría, por todas las lógicas de lo que nosotros entendemos por derecho, ¿no? Y que han llevado de una otra forma también a recibir el texto benjaminiano de manera un poco esquemática,
como si uno pudiese separar de manera más o menos categórica comunidad de Estado, policía de comunidad, precisamente sin atender al hecho de que la condición performativa, podríamos decir, por usar una palabra más contemporánea, ¿no? del derecho y de la soberanía consiste en reinscribirse en cada caso una vez más, ¿no? Entonces, en ese entendido, y por supuesto, me parece que esto no es una pregunta, sino que es un problema que yo tengo que quiero compartir, ¿no? Me interesaría ver cómo piensa efectivamente Benjamin la cuestión del mito y la diferencia entre el mito y la mitología. Hasta qué punto la violencia mítica versus la violencia divina, ¿no? que también se ha prestado para tantas dicotomías, ¿no? A propósito de esa frase final del texto, ¿no? Donde dice la violencia mítica está interesada en la producción del derecho, mientras que la violencia divina está más bien interesada, es una violencia que tiene como interés el viviente, digamos, no el derecho mismo, digamos, ¿no? Pero ¿cuál sería el papel del mito ahí, no? Déjame ponerlo de manera más bien ofensiva o agresiva, ¿no? ¿Hasta qué punto Benjamin no está preso también de una cierta concepción proto-frankfurtiana de mito, digamos, ¿no? Una palabra que va a reaparecer durante los 30 y los 40 en las intervenciones de Frankfurt y va a ser sociologizada, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? ¿Cómo se relaciona Benjamin con ese mito que no es mítico, que no es mitología, que no es máquina mitológica, ¿cierto? Para poder producir este análisis del derecho. Es un problema que tengo, por supuesto, ¿no? Pero me parece que algo se juega ahí. Gracias. Gracias. Hola a todos y todas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, así más bien directa. Primero decirte que me pareció muy notable el texto. Tenemos que hacernos de él para poder leerlo con más calma. Pero quiero ir a una pregunta que siempre me vuelve a aparecer, digamos, con cada nueva lectura de este texto, ¿no? Y que es la pregunta por... La voy a decir así, primero directamente y después en relación al problema que tú planteaste, ¿no? Bueno, si es posible pensar un poder que no esté, por decirlo así, que no sea el poder de la violencia mítica, si es posible asociar en algún sentido poder y violencia divina. Yo siempre he tendido a pensar que no, que justamente hay lo que Benjamin está instalando un quiebre muy fuerte de esas dos cuestiones, ¿no es cierto? Pero ahora me aparece la pregunta justamente a partir del problema que trabajas, o sea, de la cuestión de la amenaza, ¿no? Porque decías que, bueno, algo así como que la esencia misma del poder es la amenaza, ¿no? Su capacidad o su poder de amenazar y su manifestación espectral es ese poder amenazante. Pero me acordaba de un pasaje del texto, a lo mejor lo recuerdo mal, ¿no? Donde la huelga general revolucionaria, por ejemplo, aparece como una amenaza para el derecho. Asumo que es la misma palabra la que, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta más concretamente tendría que ver con ese momento, ¿no? Con esa amenaza que la huelga significa para el derecho o para la violencia jurídica, y si esa amenaza podría entenderse, digamos, bajo los mismos términos que la otra, que la amenaza policial, ¿no? O la amenaza del poder jurídico, ¿no? Entonces, y si es así, entonces ese momento amenazante no es al mismo tiempo el momento, por decirlo así, de la violencia jurídica y de la violencia divina o revolucionaria o eso. ¿Me toca? Sí, Pablo, claro.
Ya, bueno, voy a tratar de hacerme cargo un poco de la... O sea, está muy buena, súper buena Perdón, la... había pedido también todas la palabra para hacer una pregunta. perdón. Ah, Francisco. Disculpa. Sí, Cierto, sí, cierto, nos quiero, faltaba Francisco. Sí, Te había saludado Francisco. a Francisco ahora. voy a ser lo más breve posible. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta magnífica charla y efectivamente estamos en espera del texto. Yo no lo pude leer y además se escuchó un poco entrecortadamente. Ajá. Pero me voy a referir solo a un punto, el de la ley. Quería preguntarte si tú piensas que hay una sola noción de ley que se maneja en el texto de Benjamin, o si bien hay una ley, digamos, como en el ensayo sobre Kafka, de lo cual estuvimos hablando esta mañana, que estaría más bien perdida en correlación a la propia pérdida de la tradición, una ley que ya no sabríamos interpretar, y la ley como derecho en cuanto a lo profano, es decir, la pregunta sería si la relación, si no hay una ley para la cual la relación entre lo profano y la ley estaría rota, y donde se plantea justamente el problema en términos semejantes a los que podría ser el problema de la traducción en el lenguaje, y donde la ley como derecho en relación a la cual efectivamente se arma el triángulo de la amenaza, la policía y la fuerza, digamos, de ley, no estaría más bien del lado de la caída, de la secularización y de lo profano. Entonces, en ese caso habría dos categorías de ley, no una sola. Esa era mi pregunta. Sí, perfecto. Bueno, voy a ver, como decía, voy a ver si puedo hacerme cargo, o sea, desde luego no puedo hacerme cargo de todo, pero voy a tratar de, hay cosas que se conectan también. Hay una cosa primero respecto a algo que decía Carlos, simplemente para decir cómo lo estaba tratando de ver, o sea, cuando se habla de lo podrido, yo decía como aquí hay dos lados de lo podrido, pero me interesaba particularmente el segundo lado de lo podrido, que es el momento en que lo que ocurre en la intervención policial, yo no sé, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, que a la vuelta de la esquina uno se puede encontrar con un criminal o con un policía, y eso puede ser más o menos equivalente. Entonces, uno siente un poco ese temor cuando ve a un policía. Pero, decía, lo podrido consiste justamente en que en ese momento la aplicación de la ley es la aplicación de un universal a un caso singular que singulariza la norma respecto a ese caso y que universaliza el caso en su propia singularidad. Entonces, ahí hay algo absolutamente, como diría, perverso, para decirlo así. Perverso, sobre todo si uno lo mira desde el punto de vista de lo que yo entiendo que es como una relumbre, por así decirlo, de la justicia en el texto de Benjamin, que el pasaje que citábamos, ¿no? La justicia siempre es singular. O sea, no existe algo así como una universalidad de la justicia, sino que la justicia es inmediatamente universal, pero siempre respecto de un caso singular. Uno no puede, ¿cómo se llama?, homologar un caso a otro y decir que se está operando justicia en uno y otro. La justicia tiene que ver justamente con la singularidad de una existencia, en rigor, me podría decirlo así. Entonces, mi interés como en llamar la atención sobre ese carácter, segundo carácter podrido del derecho, tenía que ver básicamente con esa idea, ¿no? Con esta especie de perversión de la justicia que tendría lugar en el law enforcement, por usar la expresión esa típica gringa respecto a esta cuestión. O sea, ahí habría una perversión de la justicia, y entonces ese es un momento también en que la justicia destella justamente por reverso, destella por su revés, por así decirlo. O sea, era como respecto a eso que decías tú, Carlos, sobre lo podrido. También diría que el tema de la amenaza, y esto es una cosa que toca varias de las cosas que se dicen, tiene que, o sea, el tema de la amenaza me parece absolutamente fascinante, el que Benjamin logre, como tratar de decirlo, como diagnosticar el punto, o sea, identificar y diagnosticar ese punto. Yo creo que es como constitutivo justamente de las operaciones del poder, sin que en este momento diga nada respecto de qué puede hacer ese poder acerca del cual estas operaciones son constituidas. Pero constituido de eso, pero que exige justamente pensar qué se entiende en rigor por amenaza, o más bien dicho, cómo opera la amenaza. Cuando uno pregunta por eso, también se hace una pregunta como la pregunta que decía Eli, que es respecto de, el tema del temor que puede sentir el poder instituido y constituido acerca de
poderes o violencias que lo desafían de una u otra manera, que le exigen de una u otra manera, entregar, por ejemplo, franquear campo para poder, ¿cómo se va?, reivindicar derechos y cosas así. Estoy pensando en el tema de la huelga, el que habla Benjamin. Pero ahí hay una cuestión que es bastante peculiar, porque hay una suerte de diálogo de amenazas, por así decirlo. Entonces, el poder resiente la amenaza de aquello que lo desafía ¿cómo se llama? Y en esa misma medida ejerce amenaza sobre ese desafío. Entonces, ahí hay una lógica de la amenaza que me parece que es absolutamente compleja, ¿no? Y por eso decía, o sea, el quién de la amenaza es una pregunta absoluta, una pregunta en el vacío, o sea, una pregunta que uno difícilmente puede responder adecuadamente. Porque para eso uno tendría que pensar en algo así como un momento originario de la amenaza, una especie de protoamenaza que creo que no hay, simplemente. Creo que es algo así como el inmemorial de la vulnerabilidad, en rigor. O sea, que lo que está en juego de una u otra manera es precisamente algo así como voy a decirlo así, el sentimiento de vulnerabilidad que está en todos nosotros. Y ese sentimiento de vulnerabilidad en todos nosotros es el que abre el espacio para que la amenaza opere. Es alguna cosa que tal vez podría pensarse así, pero ese sentimiento como un inmemorial, o sea, como algo que no está presente para nosotros, no está en nuestro presente, por así decirlo. Es justamente la amenaza la que nos hace presente eso, dislocándonos del tiempo en el cual nosotros estamos en cada momento. O sea, no sé si lo puedo decir decentemente eso, pero estaba tratando como de pensar la amenaza en esos términos, en rigor, como tratando de plantear un problema conceptual que requiere, que exige indagación. O sea, que no puede ser resuelta simplemente con un par de frases, como las que traté de decir, sino que esas par de frases simplemente están ahí para decir, llamar la atención sobre una cuestión que es indispensable de ser reflexionada, de ser pensada, y que realmente tiene una suerte como ¿cómo se podría decir?, de dimensión abismal también. Y eso es lo que me parece particularmente interesante de esa noción de amenaza, tal como Benjamin la pone en escena en ese momento en el texto. Eso diría respecto al tema de la amenaza. Desde luego que eso está a su vez fuertemente vinculado con la cuestión de la zona gris. Jorge estaba hablando de eso como de la policía, la zona gris, hacía la pregunta sobre las lecturas benjaminianas de Freud, que ahí yo la verdad que no tengo la menor idea de ese cuestión, yo soy muy ignorante en las cuestiones de Benjamin. O sea, conozco algunos textos, pero no mucho más allá de eso. Y simplemente como una especie como de fascinación por algunas cosas que descubre Benjamin que me parecen absolutamente determinantes y necesarias para el pensamiento hoy día. Pero como digo, no tengo mucha idea de eso, pero sí me parece respecto al tema de la zona gris, que está vinculado justamente con eso, y está vinculado con lo que mencionaba recién sobre vulnerabilidad y amenaza y todo eso. Me parece que hay un tema que no toco en el texto, que no toqué en el texto, pero que me interesaba mucho tocar, y que tiene que ver con esta lógica, y también con la performatividad, por así decirlo, esa lógica de la amenaza, y que es el tema de los límites y la frontera. O sea, la Grenzsetzung, la imposición de frontera, imposición de límite, es como que está pensado justamente como el momento originario, el protomomento del derecho. O sea, en el texto de Benjamin es muy determinante, porque en el límite donde se juega justamente todo lo que es la lógica de la amenaza, de la vulnerabilidad, del destino, de la decisión y todo eso. Es ahí en el límite, y esa es la zona gris, o sea, lo que entiendo yo como zona gris. O sea, hay alguien que se mueve en esa zona, así, o sea, que el derecho requiere que alguien se mueva en esa zona, que alguien opere como gendarme de esa zona, para usar ese término, evolucione en esa zona, o sea, que es la zona de la transgresión, justamente. O sea, el límite es la transgresión, en la medida en que el límite lo que provoca es la transgresión, ¿no? En ese sentido, claro, uno podría decir, pues, uno nunca puede declararse a sí mismo inocente respecto a la transgresión en la que incurre, no obstante que no estuviera informado ni avisado respecto de que había un límite que no había que transgredir. Porque el acto de transgredir es el que produce el límite, ¿no? Entonces, ese mismo límite retroactivamente establece el acto realizado como transgresión. Entonces, induce necesariamente la culpa. O sea, como hay una suerte de simultaneidad o contemporaneidad entre el acto que se realiza sin aviso
y que cumple una transgresión que a su vez establece un límite que define eso como transgresión. Entonces, eso sigo pensando que en esa lógica extraña, performativa, circular que ahí ocurre, que es una paralógica, en rigor, una paradójica también, podría decir, que requiere justamente ser pensada para poder entender las operaciones del poder, para poder entender eso que es tan determinante y poder abrirse un poco a preguntas como las preguntas que hacía Sefer, ¿verdad? Las preguntas de, bueno, ¿cómo podemos pensar la política y lo político? Entonces, al margen de estos condicionamientos sobre los cuales el texto habla, yo creo que muy convincentemente, pero dejándonos como una suerte, lo decía al principio, dejándonos como una suerte de calle ciega. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el programa político que se arma con la crítica a la violencia? ¿Cuál es el programa político que se arma con las tesis de filosofía de la historia? Por ejemplo? O sea, ¿qué derivo yo como programa político? ¿Cuál es la acción que puedo emprender a partir de esto? Creo que es una pregunta súper, o sea, es una pregunta desde donde uno podría decir, bueno, no se puede hacer nada con esto, que es un poco las lecturas banales que podría haber sobre esto, pero que no son ilegítimas, desde luego. Pero también es algo que invita justamente a tratar de pensar la política y lo político, particularmente lo político, de otra manera, así como Benjamin dice, o sea, tal vez habría otra manera de que se cumplieran estas relaciones de medio y fin y cosas así. No sé si recuerdo la pregunta está inmediatamente antes de la invocación de la indecidibilidad de los problemas del derecho. Entonces hay una pregunta que precede a eso y que simplemente abre de una manera completamente, ¿cómo se puede decir? Imprecisa e indecisa también, justamente, esta otra manera, donde se sitúa justamente el lugar de la justicia. Entonces, esa es una pregunta totalmente abierta y creo que el texto plantea esa apertura precisamente en ese momento final también, con el tema de la violencia, de la Walten, con la que termina como violencia divina. Y que siempre corre el riesgo de ser un deus ex machina, pues ese es el gran problema que tiene esta cuestión, ¿no? O sea, como el problema es que eso que se invoca como violencia divina puede ser simplemente la operatoria maquinal de una operatoria mecánica de un deus ex machina. Que un poco como la experiencia que uno podría tener de muchos grandes, o sea, es como el resultado, más bien dicho, de muchas experiencias revolucionarias. O sea, uno se encuentra un poco con esa cuestión también, o sea, como la sustitución, la suplantación de eso que sería la violencia divina, que un poco judaicamente uno preferiría dejarla así como en lo impreciso, por así decir. En lo que sería la violencia divina, una suplantación de eso precisamente por algo que es de una u otra manera tangible. A propósito tangible, un tema sobre la amenaza, sobre el temor. A mí siempre me interesó mucho Canetti, el Masa y Poder, que parte con el tema del tocar. Y creo que ese es un punto también súper importante de traer a colación para poder pensar esta lógica performativa, paradójica que estaba mencionando recién. No sigo mucho más allá, pero eso simplemente lo conecto con el tema de Kafka, o sea, con el tema, yo creo que efectivamente lo que tú decís es que esta cuestión, o sea, esto es lo que decía Francisco, creo que justamente en Kafka, o sea, Benjamin leyendo a Kafka, aparece necesariamente otro rostro de la ley, un rostro completamente distinto a la ley. Y no sé cómo pensar, porque tú lo vinculabas con la traducción, que me parece un tema súper interesante, o sea, quiero decir, una vinculación súper interesante que hacer, pero estoy pensando en algo así como derecho, mito, todo eso es lenguaje, ¿no? O sea, estamos hablando solamente de lenguaje en cada momento, independientemente que existen estas, por así decir, intervenciones fácticas, físicas, corpóreas, ¿no? Y corpóreas que ocurren ya desde el lenguaje, por ejemplo, desde la amenaza, que se enuncia y se anuncia. Ya ese lenguaje está tocando a algo que no puede ser sino experimentado como un cuerpo, y como un cuerpo vulnerable, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, o sea, lo que quiero decir con esta cuestión es que uno, para poder pensar otro rostro de la ley, que creo que sí es el rostro que de alguna manera uno puede encontrar en Kafka, y en Benjamin leyendo a Kafka, uno tendría que pensar
sea, pensar de otra manera el lenguaje, para decirlo así, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que tiene que ver con la cuestión de la traducción en Benjamin. Así que ese otro pensamiento del lenguaje que está en juego ahí, que abre a una comprensión distinta, a la comprensión de un modo distinto de la ley. Yo partía un poco de esa pregunta, una pregunta que es bastante idiota, o sea, ¿qué hacemos si no tenemos leyes? Que, o sea, es idiota en un sentido, no tiene nada idiota en otro, ¿no? Pero es una pregunta que planteada en el contexto de este texto podría ser considerada una pregunta, ¿a qué viene esa pregunta? Pero creo que es una pregunta válida, tiene que ver con esa vinculación que hay entre ley y logos, entre ley y palabra. Logos, dabar, como quiera que digamos de lo que se trata cuando se trata del lenguaje. Pero creo que, como decía Francisco, la cuestión de la traducción ahí juega un papel muy determinante para ese otro pensamiento del lenguaje, de la lengua pura y todo lo demás que Benjamin agrega ahí. Y ya no sé si logro hacerme más o menos cargo de todas las cosas que se han dicho, pero sé que no, sé que es imposible, pero eso es lo que creo Pablo, que... Sí, ahí quedó una preguntita, tenemos un minutito nada más, sí. pero Lucila no tiene audio y la Ah, escribió, perdón. perdón, si Pablo puede mencionar, volver sobre la calidad aurática de la noción de autoridad, que tiene también una ambigüedad, porque vamos a Eso, usar una debilidad por estar acompañado de un plus de poder. eso es fascinante, esa cuestión porque eso es la Hannah Arendt, ¿no es cierto? Dice que el fenómeno más, no sé si usa la palabra misterioso, pero uno podría pensar que está pensando en algo así como misterio. El fenómeno más misterioso del poder es la autoridad. Es como decir, ¿por qué tengo que obedecer a alguien? Una cosa, ¿de dónde nace esa cosa? O sea, es alguien que no me está amenazando con una pistola, sino que simplemente le obedezco porque le reconozco una capacidad de mando sobre mí, o sea, le reconozco autoridad sobre mí. O sea, esa pregunta a mí me parece como, también es una pregunta abismal. O sea, tú tienes a Weber con su cosa carismática, tienes a Simmel, que es notable en el análisis de la autoridad, que Simmel, tienes todos esos antecedentes que me parecen muy ricos, y tienes también la posibilidad de pensar esa imposición que la autoridad ejerce sobre uno o una, esa la puedes pensar justamente a partir del concepto, o sea, puedes utilizar, más bien dicho, puedes poner a trabajar el concepto de aura para pensar eso, para pensar ese plus, precisamente, lo que menciona Lucila, Ludmila, perdón, como, no, Lucila, sí, como el plus de poder. Sí. Había un texto, sí, que había escrito sobre una cuestión sobre eso, en realidad es un texto más largo que salió en inglés, esa cosa, si no me equivoco, y esto debe ser debe tener en cuenta un recorte de eso. En el texto más largo había un desarrollo justamente sobre la condición aurática de la autoridad, o sea, utilizando el texto aurático en el sentido de la plusvalía de poder que se juega. Y se juega ahí en esa suerte, como se llama, de indesignable, innombrable, de espectro, también que uno podría decir que esa especie, como se llama, de orla espectral que rodea a quien, que, a quien, aquella que tiene autoridad, ¿no? Al cual se le reconoce, me habían dicho autoridad, porque no es tanto un tener, no es una posesión, sino que un reconocimiento. Pero creo que eso tal vez se podría traer también a cuenta por todas las cosas que hemos estado conversando hasta aquí. Bueno, no sé si a las 4 exactos se los va a cortar todo, pero siguen apareciendo algunas inquietudes. Raúl, Ludmila, Anabela felicita y agradece y se despide. No sé, Sí, Raúl, si lo querés hacer muy, muy, muy brevemente. A las 16 se corta, dice Lucila, así que eso. en Bien. cualquier caso no querríamos dejar de volverte a agradecer, Pablo, y a todos los asistentes que nos acompañaron, e invitarlos a que la sigamos mañana en los otros ejes del workshop y también a la conferencia de cierre que va a dar Francisco. Así que no se termina aquí la cosa, así que podemos seguirla mañana. Pero bueno, si queda algún minutito, podemos escucharlo a Raúl. Sí, muy breve. Gracias, Pablo. Gracias, Natalia, también por la invitación y la participación o permitirnos, digamos, estar acá hoy. Pablo, me interesó algo que señalaste recién ahora, o sea, en realidad toda la presentación, pero otra ley implica otro pensamiento sobre el lenguaje. Y me interesa la cuestión de la ficción, ¿no? Porque el derecho está atravesado por distintos dispositivos ficcionales, desde la personalidad jurídica, el vínculo que hay entre derecho y teatro. ¿Qué lugar ocupa para ti la ficción en el ámbito de la producción de derecho?
Y eso lo pienso también a partir de Ante la ley, por supuesto, y la lectura que Derrida hace de ese texto, ¿no? Sí, es súper buena esa pregunta. No tengo idea cómo responderla, pero me imagino que es como una pregunta, o sea, que toda la fábrica del derecho tiene que ver con la ficción, Habría fundamentalmente. que O sea, hacer otra charla completa, yo creo, Pablo. Tienes que comprometerte. claro, porque ¿cómo haces tú normas para cosas que son totalmente, que están absolutamente, que son absolutamente ajenas de principio a la norma, sino es a través de ficciones, ¿no? Así como, o sea, pienso en eso, la distancia entre el caso y la norma, ¿no? Pienso también en la cosa de Montaigne, la cosa del carácter místico de la autoridad de las leyes y todo eso. O sea, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver justamente con un procedimiento generalizado de producción de ficciones que son leyes, o sea, que alcanzan el carácter de leyes en la medida en que existen ciertos procedimientos y ciertos procedimientos que permiten establecer esas ficciones, por así decirlo. O sea, en ese sentido no soy muy kelseniano. Ok, gracias, Pablo. Perdón, Pablo. Sí. Solo una cosa muy cortita, ¿no? Quedan 3 minutos, así que no. Pero no se puede pensar también en la línea de lo inconducente, ¿no? Que se cruzó por muchos lados, ¿no? En varias preguntas. De lo inconducente que podría ser también, entre comillas, el texto, ¿no? Lo inconducente de la crítica, ¿no? Justamente como el acontecimiento propio de la crítica en Benjamin, ¿no? O sea, lo inconducente no como no como un defecto, entre comillas, sino como lo que se afirma aquí, ¿no? Justamente el pensamiento se afirma como lo inconducente. Claro. Eso está en Kant también, si tú pensás en la crítica en Kant, que se supone que la propedéutica es ¿cómo se llama? El umbral del sistema y no hay sistema. Claro. O sea, el modo de la crítica en Kant también es absolutamente, o sea, ¿cómo diría? Socava justamente lo que construye. Es como la figurita esa maravillosa de Kafka, es el cavamos el pozo de Babel. Precioso. Claro, en ese sentido, La torre que llega al cielo tenéis que hacer un hoyo gigantesco. Esa imagen es maravillosa. claro, en ese sentido, el echar de menos lo conducente también tiene una zona de no pertinencia, digamos, respecto de la operación misma del texto, ¿no? Es que hay un momento del pensamiento que yo creo que es originariamente inconducente. O sea, y ese Claro, momento tiene que ser experimentado. Lo que no nos exime de actuar, ¿cachai? Sí, claramente. Tenéis que experimentar esa inconducencia, por así decir, para que la acción tenga algún sentido, también algún sentido político, creo yo. claro, como una división del trabajo, entre comillas, ¿no? A ese nivel, ¿no? Claro. Pero todo esto estoy viendo a Gisela. Ah, mira, Gisela Catanzaro. Ahora, a ver. Bueno, parece que ya no está. Ya llegamos a las 4. Ya llegamos ahí a las 4. Si quieren nos despedimos, así no es tan violenta el corte abrupto. Yo quiero agradecerles mucho, ¿eh? No, gracias a ti, Pablo, muchas gracias. Ha sido un honor y la conversación y todas las Para mí intervenciones. ha sido fantástico. Agradezco mucho la invitación y desde luego la conversación que ha sido muy entretenida. Se ha aprendido una cantidad, me anoté un montón de cosas aquí que voy a tener que pensarla. Bueno, esperamos el texto definitivo publicado en algún lado, así lo podemos seguir difundiendo y trabajando. Bueno, y para todos los asistentes, los esperamos mañana a seguir la conversación. Y bueno, un abrazo, digo, por las dudas que se nos corte ya en este minutito. Muchas gracias a decía todos. Natalia, mañana creo que logro escaparme un poco en la tarde para... Bueno, serás bienvenido en cualquier ratito. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas. Que estén